Ok. Entonces, veamos las tablas. Que por ejemplo, el AWG, el cable AWG, el 12, creo, por ejemplo, tiene una capacidad para transportar 25 amperes. Y en cambio, el 18, ¿sí? Para 5 amperes. ¿Ok? Bueno, entonces cojamos esos dos. Bien. Entonces, la corrupción se puede ver en las instalaciones eléctricas. ¿Ok? En las instalaciones eléctricas. Entonces, por ejemplo, en el diseño y todo está para la mayoría de las instalaciones van con cable número 12, por ejemplo, capacidad de 25 amperes. ¿Ok? Pero, entonces, como este cable es más grueso y tiene una mayor capacidad de transportar intensidad de corriente, este es más delgado, tiene una menor capacidad de intensidad de corriente, 5 amperes. Ahora los cables van forrados, ¿ok? Van forrados y entonces tienen una capacidad, porque cada, como vimos, la corriente genera calor, ¿ok? Entonces una temperatura envueltos en su caucho, en su polietileneno, pero ese caucho aguanta hasta cierta temperatura, ¿ok? Si no, se derrite, se quema. Bien, entonces, ¿dónde está la corrupción? Acá. Se pone de acuerdo el contratista, el ingeniero contratista con el interventor de la obra y en lugar de meter los cables número 12, ok, que podría ser de, digamos, de un ancho como este, ok, como este acá, entonces meten unos como este, mucho más delgado, ¿no? Mucho más delgado, que podría ser el 18, cuya capacidad es de 5 amperes. Entonces, forzar a una corriente grande de 25 amperes, forzar a meterla en un conductor donde teóricamente, entre comillas, no cabe, ¿no? O sea, en el sentido de que ese cable número 18 no está capacitado para aguantar corrientes de 25 amperes, sino de transportar corrientes de 5 amperes. Entonces, ¿qué pasa? Ok, como es la corriente grande, origina una temperatura mayor, ok, y entonces más calor y por consiguiente este conductor se quema. Bueno, se quema. Y entonces ahí se produce un incendio. Hay una película del siglo pasado que se llama Infierno en la Torre, ¿no? Entonces trata de un edificio como de 30 pisos, lo están inaugurando, y ahí mismo en ese edificio era para un hotel, un gran hotel, un edificio como de 30 pisos. Y entonces la inauguración del edificio y el hotel a la vez, ok. Y es en Estados Unidos y es época de verano, ok, mucho calor externo. Entonces, la inauguración, hotel y todas esas cosas, tipo 6, 7 de la noche, y prenden todas las cargas eléctricas, todos los aire acondicionados, todas las luces del edificio, etcétera. ¿Ok? Y como había hecho chancuco, como decimos acá, el contratista, de las cortinas
en los apartamentos, etcétera, en las oficinas, todo. Ok, ya he metido cable más delgado. Y como metieron toda la carga, entonces estaba pasando corrientes, metiendo corrientes grandes, relativamente grandes, en un cable que no es apto para ello. Ok, bien. Entonces se produjo demasiado calor, se rompió todos los cables, ok, y a las cortinas y todo lo que estaba ahí cerca, y se produjo un incendio. Entonces la película es ver cómo apagan ese incendio. Pero pues, la parte primero que nos interesa a nosotros es cómo hicieron el chanchullo, Porque un conductor de este calibre vale mucho más que un conductor que es más delgado. Entonces es billete. El problema aquí es billete. Ok, problema no. La corrupción es en el ahorro acá. Bien. Y en la destrucción del edificio, en la quema, en el incendio. Ok, a nosotros no se nos caen como los ingenieros civiles, sino que se puede presentar un incendio. Ok, bueno, les hablé de la temperatura y la resistencia, porfa. Porque aquí en esta tabla que ha mostrado, entonces estaba la resistencia por cada 100 pies a una temperatura de 25 grados Celsius y a una temperatura de, ¿cuánto era? 65 grados Celsius. Y entonces se veía en la tabla que para una temperatura mayor, la resistencia era que mayor. ¿Ok? Vimos esa consideración. Les Sí, pregunto. señor, que usted pues puso ahí como el área transversal, el ON, los pies, capacidad de corriente, y ahí ponía dos temperaturas diferentes. Ah, bueno, eso está en la tabla, pero insistimos en la figura, en la página 28, figura 1.11, insistimos en eso. Les hablé del superconductor. ¿Sí o no? No, profe, no recuerdo. Del superconductor, de la gráfica de la figura 1.11, cómo se ve que a medida que aumenta la resistencia, perdón, que aumenta la temperatura, aumenta que la resistencia. Entonces sí, entonces no habíamos visto esa parte. Entonces, eso que lo estaríamos ahí en la tabla y en las otras tablas ya en español, para este AWG, me van a decir, esta es la resistencia. No, en esas tablas hablan de Roswell, ¿ok? Roswell, que es la resistividad. Pero en función de quién? De la longitud, ¿no? Roswell por metro. El Roswell por metro. Pero el fabricante, Roswell, no, el RO, no es Roswell. El RO, la resistividad en on, on metro sobre metro, ¿ok? Entonces nos va a quedar en on. Y en esas tablas habla que el fabricante garantiza esa resistividad a una temperatura de 20 grados Celsius. Ok, más concreto. Entonces, si vamos a hacer la instalación en el Sahara, por ejemplo, cerca de esos terrenos, esos territorios con temperaturas de hasta 50 grados Celsius, ok, entonces tenemos que hacer la corrección del cable por la resistividad. O lo contrario,
Si es en el polo norte, temperatura de menos 40 o menos 50 o menos 60 grados Celsius, hay que corregir entonces también el conductor por la resistividad. Y eso lo vemos en la figura 1.11, página 28. Entonces observamos que a una temperatura, entonces el eje vertical es el de la temperatura en grados Celsius. ¿Ok? Y el eje horizontal, las abscisas, la resistencia en ohm. Entonces observamos que a una temperatura T1 positiva en grados Celsius le va a corresponder una resistencia R1. Si incrementamos la temperatura a una temperatura T2, que es mayor que T1, entonces vamos a tener una resistencia mayor R2. Entonces ahí en esa gráfica se ve que la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura, pero a la vez, expresémoslo por el otro lado, ¿cuándo qué? Cuando la temperatura disminuye, la resistencia también que disminuye. Y en esa gráfica, teóricamente, entonces tenemos aquí una temperatura negativa T sub 0, son negativas, ¿ok? Entonces, para esa T sub 0 corresponde a una resistencia de 0 ohm, ¿cierto? De 0 ohm. Ese es lo que se llama el superconductor. Un conductor eléctrico cuya resistencia, que no tenga resistencia, que la resistencia sea de 0 ohm. Y eso es el superconductor. Entonces, sobre eso los físicos lo han estudiado en varios centros físicos en el mundo desde hace muchos años. ¿Ok? Han de pronto descubierto esas temperaturas T sub 0 negativas. Aquí dice 234 puntos en la página 28 al final, 234.5 grados Celsius para cobre retorcido del 100% de conductividad. Ok, en la página 29, un 288 grados Celsius para aluminio estirado en frío. Ok. Entonces decimos acá, las anteriores temperaturas T sub 0, pero negativas y cercanas al cero absoluto. ¿Cuál es el cero absoluto? El grado Kelvin, o sea, 0 grados Kelvin corresponde a menos 273 grados Celsius. Cuando en la tabla que tenemos al principio, ¿no? La coloca como 273.15. ¿Ok? Bueno. Entonces las anteriores temperaturas, pero negativas y cercanas al cero absoluto, corresponden al enfriamiento al cual hay que someter los conductores para llevarlos al conductor perfecto con una resistencia de 0 ohm. ¿Ok? Entonces, esta investigación del superconductor ya ha tenido premio Nobel de Física en años anteriores. ¿Ok? Han descubierto algunas propiedades del supuesto superconductor. Entonces, el problema es cómo llevar a esos conductores a esas temperaturas tan bajas. Menos 270, menos 275, menos 273 grados Celsius por medios artificiales. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Ok? Pero con lo que han estudiado hasta ahora y los resultados que han obtenido, tiene ciertas propiedades, entre esas una, y es que el superconductor no serviría como conductor eléctrico en una línea de alta tensión, por ejemplo, porque entonces al no tener resistencia, hacia la resistencia cero, las pérdidas de potencia en la transmisión, que es I al cuadrado por R, la corriente que lleva por
al cuadrado por la resistencia, entonces sería 0. Sí, entonces muy rico. Y aquí vamos, por ejemplo, en el caso de la potencia que estamos sacando de hidrógeno gamoso, 820 megawatts, y la podamos transportar en líneas de alta tensión a otras localidades, y entonces que la potencia inicial, ok, la que genera 820 megawatts, las podamos llevar a otro centro urbano para que las utilicen y que lleguen los mismos 820 megawatts, o sea, sin pérdidas en la transmisión. ¿Ok? Sería muy rico eso, no tendríamos pérdidas en la, de potencia y de energía en la transmisión eléctrica. Pero eso no se puede. Entonces, entre las propiedades que han encontrado hasta ahora, eso no se puede hacer con el superconductor. Bien. Entonces, cuando esos centros de investigación digan, bueno, hasta aquí llegamos y estas son las propiedades del superconductor, esta. Esos son los físicos que están estudiando eso. Todos se ponen de acuerdo, todos los centros físicos que están estudiando este problema. Ok, se ponen de acuerdo y llegan, sí, esto, ahí no podemos hacer más nada. Entonces, con premio Nobel de Física incluido, premio Nobel de Física incluido, en ese momento empieza una gran revolución tecnológica en el mundo. Igual o superior a la de 1947, igual o superior a la de 1947, cuando dos físicos, dos norteamericanos y un británico, o lo contrario, no me acuerdo bien, pero todos anglosajones, le el premio Nobel de Física por su tratamiento sobre los materiales y las propiedades de los materiales semiconductores. De ahí empezó la revolución electrónica en el mundo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen los físicos y los premian y luego siguen trabajando en otros temas. Y en el momento que llegan los pilosos, los ingenieros, los ingeniosos, pues lo llaman ingenieros, porque tienen ingenio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿De qué nos va a servir? ¿Qué nos va a servir? ¿Ok? Entonces, los ingenieros sacaron el transistor. ¿Ok? El transistor. Entonces, en ese momento, hablando de la década del 50, ¿ok? En términos de la electrónica, entonces los elementos de las emisiones electrónicas en los equipos eran por los tubos de vacío. El diodo, el péntodo, el tríodo, el tríodo y el péntodo son los tubos de vacío. Bueno, diodos existían. Entonces, ¿qué era un tubo de vacío? Entonces es una forma, ¿cómo es que? Cilíndrica, más grande, pero estaba recubierto en vidrio, era de vidrio, ¿ok? Y ahí estaba por dentro entonces todas las conexiones para el tríodo. ¿Ok? Entonces en esa época, por ejemplo, la radio, eran unas radios grandes, pero grandes, ¿ok? Adelante para las emisoras, algunos traían como unas teclas de piano para cambiar de emisoras, ¿sí? Entonces cambiabas de emisora, ¿ok? Y por la parte de atrás tenía un cancel ahí como una cosa de madera o plástica ahí para tapar lo que estaba dentro. Pero se podía quitar ese cancel y se veía entonces un poco, ¿no?, de tubo de vacío. ¿Ok? Entonces de pronto en esa época, ¿Profe?
¿sí? Qué pena, ¿verdad que puede dejar ingresar a un compañero? Dentro. Ah, bueno, listo. En esa época, en esa época, entonces, se producían esos radios grandes y había unas firmas, la Telefunken, que era alemana, la Philips, la holandesa, la RCA Victor norteamericana y la General Electric norteamericana. ¿Ok? Entonces producían, competían en ese rubro de la radio. ¿Ok? Yo sí alcancé a conocer unos. De pronto, si ustedes tienen la fortuna de tener sus abuelos y de pronto bisabuelos, ok, tienen ahí guardadito su radio o en la finca, o viven en una finca, etcétera, esa radio grande, servía, se instalaba a la fuente de energía, el toma corriente, los 110 volts, ¿correcto? Entonces, y abuelo, vamos a ver si funciona. Listo. Entonces le dice el abuelo, conéctelo, mijo, conéctelo. Usted lo conecta y le pone para on, para prender, localizar alguna emisora. Ay, abuelo, abuelo, no funciona, no funciona, no se oye nada. Entonces el abuelo le contesta, no, mi hijo, espérese, espérese, espérese. Entonces, espérese, hay que esperar unos 4 o 5 minutos para que los tubos de vacío, los tríos y los pentos, se pusieran bien el rojo vivo y empezara la emisión electrónica. ¿Ok? ¿Listo? Esa era, en esa época, la radio con los tubos de vacío. Entonces, ¿qué apareció? Apareció el transistor, una pequeña arañita de ese material semiconductor con 3 paticas, como una arañita con 3 paticas, ok, de ese material semiconductor, silicio, por ejemplo, uno, germanio, el otro, ok, y entonces usted colocaba en su mano un transistor y en la otra un tubo de vacío, déjelo caer. Al transistor no le pasaba nada, al tubo de vacío una vez quedaba de eso. Vuelto nada porque en vidrio y ya no servía para nada. ¿Listo? Entonces el tubo de vacío apareció y el tubo de vacío lo que hizo fue darle una muerte violenta, súbita y feroz al tubo de vacío. ¿Ok? Con el transistor no necesitábamos esperar los 4 o 5 minutos para que se presentara la emisión electrónica. Ok, era inmediata. Ok, era inmediata. Entonces, con el transistor y con esas grandes propiedades, con los materiales semiconductores, entonces una compañía dijo, bueno, vamos a sacar unos radios con este nuevo dispositivo, con el transistor. Entonces, bueno, vamos a sacar un millón. Entonces prepararon esa, no me acuerdo cuál fue de café, o si fue de pronto alguna de las japonesas. Ok, sacaron 1 millón y le hicieron la promoción y lo colocaron en el mercado. Eso fue en Estados Unidos. Y 5 días después, no se conseguía en ningún supermercado un rayo transistor. ¿Ok? La fuente ya no eran los 110 o 120 volts, ¿ok? Que nos da la electrificadora, sino las pilas, baterías, como hoy en día las conocemos, ¿no? La batería de 2, de 3 volts, de 9 volts, ¿ven? Desde época con baterías. Y la ventaja que lo más importante era que la gente se la llevaba para sus fincas, para sus casas de recreo, su radio transistor, y allá podían escucharlo muy bien, correcto, no necesitaban instalación eléctrica para conectarlas a la línea eléctrica que les llegaba, ¿no? Nada de eso. Eso fue grandioso, fue un éxito impresionante. ¿Ok?
Eso fue en 1957. ¿Ok? 1957. Y a partir de ese momento, todos empezaron con los transistores y fue la evolución de la electrónica en una forma impresionante. ¿Ok? Y ahí en adelante, luego que permitió todos los controles que, por ejemplo, fue posible hacer el viaje a la Luna en el 69. Bueno, que aparecieron los circuitos integrados y hoy en día los tales veloces chips de las supercomputadoras de hoy en día. ¿Ok? Entonces, desde el casi 60 o el 57 hasta ahora, el año 57 del siglo pasado hasta ahora, el desarrollo de la industria electrónica ha sido terriblemente creciente. Ustedes lo ven, todo tiene que ver ahora, hoy en día, con los celulares y con todo eso. ¿Ok? Sacar un celular de tal marca, con tal propiedad, con tal avance, y no alcanzan de comprar ese modelo cuando ya está listo el modelo siguiente con otro avance mayor. ¿Ok? Esa evolución es muy rápida. Bien, muy rápida. Por ahí alguien comentó que si la industria automotriz, se hubiera desarrollado siquiera, por ejemplo, por lo menos a un 20 o 30% de la velocidad con la cual se desarrolló la industria electrónica, hoy estaríamos, ¿qué? Echando la agüita al carro y a tener vehículos ya por el aire, no por la carretera, etcétera. Ok, sería increíble, ¿no? Ok, pero uno de los obstáculos para el desarrollo de la industria automotriz desde el punto de vista del combustible, pues han sido las empresas de petróleo, las que producen la gasolina. ¿Ok? En 1930 y pico, antes de la guerra, en Alemania, el ingeniero Diesel, ¿ok? Sacó su motor, ¿ok? Y lo aplicó a su carro y ahí salieron los vehículos de marca Diesel y tenía unos diseños, ¿ok? En la cual iba mucho más allá de lo que él había hecho hasta el momento y en la cual comprometía fuertemente el uso de ¿qué? El uso de la gasolina, ¿ok? Y tenía otros fluidos para eso, fácil de adquirir, ¿ok? O con base en agua, por ejemplo. Pero es el chisme de esa época, pero no comprobado. Lo que sí, cierto es que lo envenenaron. Los ingenieros dicen, lo envenenaron. Y entonces todos esos proyectos quedaron en el olvido. Ok, bueno, los maladicientes dijeron que eso fue un complot de las empresas petroleras. Bueno, de pronto es cierto. Ok, bueno. Pero si hablamos de la gran revolución tecnológica, cuando tenga punto final, la investigación del superconductor de pronto tiene algunas propiedades de tipo levítico que se pueden elevar, por ejemplo, ¿ok? U otras. Y entonces ahí aparecerán los ingenieros a hacer maravillas, ¿ok? Maravillas con ese nuevo descubrimiento, ¿ok? Entonces ya aquí hago mención, dice, es posible que en un lapso no muy lejano, la nave de la familia de los supersónicos, ¿vieron la serie de los supersónicos en la televisión? ¿Ok? Entonces el señor tiene una nave unipersonal para él, ¿ok? Pero esa nave da acá, sube, baja, arriba, para abajo, para cualquier lado,
controlando la gravedad. ¿Ok? Controla la gravedad. La nave de los supersónicos de los dibujos animados de la televisión sea una realidad. ¿Ok? Sea una realidad. ¿Ok? Fabuloso. Controlar la gravedad. ¿Ok? Entonces, ¿qué días en los programas de televisión por History Channel? History, History, que está cumpliendo 20 años. Entonces, últimamente está desde hace años con un programa sobre los ovnis, los extraterrestres, etcétera. Ok. Entonces, sobre la aparición de un ovni, el testimonio de un, de un oficial, okay, del ejército norteamericano, que alcanzó a ver uno que apareció en tal parte cerca de una base, que no hay que. Entonces dijo una expresión que la capté de inmediato. Por la forma como se movía esa nave extraterrestre, dijo algo. Para mí, o sea, lo que apreció ese señor, ese oficial, esa nave, esa gente controla la gravedad. Controla la gravedad. Bien. Entonces esos extraterrestres obviamente están muy avanzados con nosotros, con los terrenales, desde el punto de vista tecnológico. Controlar la gravedad es impresionante. ¿Ok? Algo de control de la gravedad. En ciertas naves aéreas, los helicópteros que se pueden desplazar de cierta forma, pero pero muy limitado, ¿ok? O que aterrizan en forma vertical, ¿ok? Bien, pero eso está muy limitado. Controlar la gravedad, ¿qué es la gravedad? La fuerza de la gravedad, y la fuerza multiplicada por una distancia, eso es de energía, Newton metro. Entonces, controlar la gravedad, la fuerza de la gravedad, es poder, cantidades de energía. Y si quieren un tema, vea, si quieren ganarse un premio Nobel de Física, yo les soplo un tema, ese, control de la gravedad. ¿Ok? Control de la gravedad. Y para los ingenieros, entonces, como hoy en día, ¿qué tenemos en una pila? Una batería de 12 volts, de 10 volts, de 3 volts, de 9 volts. Es una batería, una cosita ahí, y ahí tenemos una fuerza en el sentido de una tensión. ¿Ok? Bien, una fuente de energía. Entonces, si pudiéramos controlar la gravedad como si fuera en una batería y en una cosita así como esta, ¿cierto? Así de como en forma, esto es que un paralelepípedo, ¿cierto? Y entonces, bueno, como una batería, un poquito más grande, y entonces aquí vamos a tener aquí unos tantos nano o micro que micro G, la gravedad, ¿no? G, micro G, y con todo eso podamos iluminar todo un conjunto residencial o cositas de esos. Bueno, fabuloso. Controlar la gravedad. Voy a traer el carro que está por allá como a 3 cuadros. Tranquilamente lo traigo. ¿Ok? Bueno, ¿qué no se podría hacer? ¿Ok? ¿Qué no se podría hacer controlando la fuerza de la gravedad? Bien, ahí le estoy soplando un tema para ganarse un premio Nobel de Física. Ok, bueno. Entonces, ya le había hablado de los buenos conductores. Sí, ¿no?
que el conductor por excelencia es la plata, ¿sí? Que tiene una conductividad de 6.17 por 10 a la 7, 1 sobre 1 metro, ¿sí o no? Leí el listado de los conductores, excelentes conductores. La plata, el cobre, Sí. el oro, ¿sí? El zinc. Sí, señor. Ok, bueno. Entonces, veamos desde el punto de vista, es un perfil, saquemos un perfil desde el punto de vista de las variables que hemos visto hasta el momento. La conductividad, la temperatura, la resistencia, la intensidad de corriente, la tensión o voltaje, ok, potencia, energía, ok. Entonces, como hay en este curso hay estudiantes que están inscritos para la ingeniería eléctrica y otros para ingeniería electrónica. Entonces veamos así con respecto a esto el perfil del perfil del ingeniero electricista o de potencia, o ingeniero de potencia, o de potencia eléctrica. Y el otro, el perfil del ingeniero electrónico, o de radio y radio y o telecomunicaciones. Ok. Bueno. Entonces. Ok. Desde el punto de vista, ok, de la conductividad, bien, de la conductividad, empecemos por la conductividad. Entonces el sigma, ¿no? El sigma. Excelentes conductores, ¿cierto? Entonces vamos a tener, le pongo flecha hacia arriba para indicar que tiene valores muy grandes, como ahí viene la plata, el cobre, 4.8 por 10 a la 7. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Como los electrones van muy rápido dentro de la estructura cristalina del conductor, muy rápido el choque con la estructura cristalina es rápido. Entonces, lo que es la generación de la temperatura, entonces la temperatura en esos choques de colisión son muy pequeñas, entonces digamos pequeñas, ¿ok? Pequeñas. Bien. Entonces, como la temperatura que se crea es pequeña, y según lo que tenemos aquí en la figura 11, entonces vamos a tener, ¿qué? Vamos a tener resistencias pequeñas, ¿ok? Resistencias pequeñas, ¿ok? En el orden de ohm, miliohm, microohm. Pero si tenemos resistencias pequeñas, no nos oponemos al paso de la corriente,
Por consiguiente, o nos oponemos muy poco, y entonces tenemos intensidades de corriente grandes, ¿ok? O relativamente grandes, ¿ok? Entonces aquí podemos hablar de corrientes en amperes, centenares de qué? De amperes en las líneas de transmisión eléctrica, ¿ok? En los estudios de las fallas de las líneas eléctricas son en kiloamperes, las descargas eléctricas en kiloamperes, ¿ok? Corrientes muy grandes. Bien. Corrientes muy grandes, obviamente tenemos conductores muy gruesos. Bien. Bueno. Pero si tenemos corrientes grandes, podemos entonces tener y trabajar esto con tensiones también relativamente grandes, ¿ok? Tensiones grandes, ¿ok? Entonces aquí manejamos, en este perfil del ingeniero electricista, manejamos tensiones en kilovolts, ¿ok? Las líneas de alta tensión de 110, 230 o 500 kilovolts, ¿ok? Bien. Bueno, pero eso queda, si las dos son grandes, el producto de las dos, que es la potencia, ¿ok? Entonces la potencia va a ser grande, ¿ok? Entonces hablamos de potencias en megawatt, ¿ok? Los 820 hidrosogamoso, por ejemplo, o en gigawatt, ¿bien? Pero si tenemos potencia grande, entonces multiplicar por el tiempo, tenemos energía muy grande, ¿ok? En gigawatt o en terawatt, tera, ¿no? 10 a la 12. ¿Ok? Entonces tenemos potencias grandes, la cantidad de energía mucho grande. Bueno. Pero cuando tenemos la excitación senoidal, o lo que dice, o lo que se llama la corriente alterna, entonces tiene que ver con la frecuencia. Y acá entonces la frecuencia es constante, es 60 Hz, que fue la que impuso Tesla en el debate, en la guerra de las corrientes contra Tesla y Westinghouse contra Thomas Alva Edison, que proponía la transmisión de energía por corriente continua. Y Tesla dijo, no, es por corriente alterna, y ganaron la discusión científica por corriente alterna e impuso la frecuencia constante de 60 Hz. ¿Ok? Eso fue en Estados Unidos y nosotros, herederos de ellos siempre, debe también para nosotros un 60 Hz. Los europeos se distancian de nosotros y los gringos, y ellos tienen su frecuencia constante de 50 Hz. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el que se va por esta línea, en términos generales, podría tener corrientes de magnitudes grandes, aunque no pueda tener corrientes pequeñas, pero vamos a encontrar por lo general corrientes de amperes, ¿ok? O de muchos amperes. Bien. Por este lado, el perfil del ingeniero electrónico, entonces la conductividad es pequeña, entonces el sigma es pequeño, ¿ok? Entonces, la velocidad de los electrones es poca y el contacto con la estructura cristalina del conductor es de un mayor tiempo, ¿ok? Entonces, es como se abrazan con
eso es ese electrón con la estructura cristalina, se produce mucho calor. Entonces la temperatura que aumenta, la temperatura aumenta. Bien. Una pareja de novios ahí, cuando se abrazan, ok, se besan, ok, y mucho tiempo ahí, ok, entonces va a generar que calor, al ratico ya entonces están coloraditos y calientes, calientes. El contacto físico de dos cuerpos genera calor, ok, eso es. Ese es el fenómeno físico, aumento de la temperatura, pero si aumenta la temperatura, aumenta ¿qué? La resistencia. Aumenta la resistencia. Por consiguiente, si aumenta la resistencia, entonces es la resistencia la que se pone al paso de las corrientes. Bueno, entonces aquí van a tener en general corrientes mucho lo que corrientes pequeñas, ¿ok? Corrientes pequeñas. Bueno, entonces, aquí se manejan en términos generales corrientes del orden de los miliamperes, de los microamperes. No es lo que vean ustedes un pequeño rayo transistor que tengan allá en sus viviendas. Miren, quiten la puerta que tiene por la parte de atrás, unos tornillitos, y ahí ven las condiciones de placa. Que este rayo transistor para tensión, ¿cuántos? 2 o 3 o 6 volts, ¿no? DC, o sea, las pilas. Corriente, tantos miliamperes. Potencia, tantos miliwatt, ¿correcto? Entonces el orden acá, aunque se puede trabajar también con uno que otro amperes, que son corrientes grandes acá, 1 o 2 amperes son corrientes muy grandes, en general son miliamperes o microamperes. ¿Ok? Pero también entonces, por el otro lado, las excitaciones en los circuitos electrónicos son con tensiones pequeñas. ¿Ok? Y entonces aquí hablamos también de tensiones relativamente pequeñas, ¿cierto? Ok, de unos cuantos volts, de pronto milivolts, aun cuando aquí en el área de telecomunicaciones, en caso de la telefonía, de la telefonía, entonces se manejaban en las centrales telefónicas baterías, o sea, de corriente continua hasta de 120 volts. ¿Ok? Bueno. Pero de ahí no pasa. ¿Ok? De ahí no pasa. Aquí no vamos a tener kilovolts. Bien. Y como las dos son pequeñas, el producto de las dos, que es la potencia, también va a ser relativamente aquí, pequeñas. ¿Ok? En cambio, multiplicar por tiempo, la energía aquí que se gasta también va a ser pequeña. ¿Ok? Entonces, en cuanto a las magnitudes de estos, en el caso del que el perfil que sea por este lado, son pequeños. Pero como aquí se manejan la radio y las telecomunicaciones, el otro factor importante es la frecuencia. ¿Ok? La frecuencia. Teóricamente acá, la frecuencia ya no es constante, sino variable. ¿Ok? Sino variable de 0 a infinito. ¿Ok?
radio, telecomunicaciones. ¿Ok? Las frecuencias de radio, por ejemplo, la UIS tiene 2 emisoras de radio en frecuencia modulada, son 99.6 mega, ya las 6, megahertz, megahertz, ¿ok? La otra en amplitud modulada son 670 kilohertz, kilohertz, ¿ok? Los microondas trabajan con frecuencias altas. Estas son en gigahertz, creo. ¿Ok? Son frecuencias altas. Bien. Entonces acá, y esto es para, en el término de frecuencias, ¿ok? Entonces como repartir un gran ponqué en toda la humanidad, ¿ok? Entonces cada, no sé cuántos años se reúnen todos los países en el término de comunicaciones y radio y discuten los problemas que se tengan, ¿ok? Pero cada país, ¿ok? A cada país le va a corresponder un determinado ancho de banda. Dice, bueno, usted va a poder emitir sus emisoras, todo lo que tenga en esto, desde aquí hasta acá. Y luego, entonces, de ahí en adelante para el país siguiente, ¿ok? El país siguiente. No se puede meter, no se puede meter un país a atravesar la banda que le corresponde a otro país, y ya eso es intromisión, ya eso es piratería, ¿ok? Piratería. Bien. No, cada uno tiene su ancho de banda, ¿ok? Aquí en Colombia, frecuencia en megas está como de 88, que es la menor, 88. Para radio es hasta los 105, 110 megahertz. Megahertz. Luego sigue para la represión del Estado. ¿Ok? Las frecuencias para las radio y comunicaciones del ejército, la policía y el DAS, y toda esa gente. ¿Ok? Tienen sus frecuencias, ya es mega. ¿Ok? Pero en total creo que llega desde entre 88 megahertz como hasta 130 megahertz. Ya ahí en adelante le va a corresponder a otro país, ¿ok? A otro país. Bien. En la época de Pablo Escobar, como ellos tenían mucho dinero, ¿ok? Entonces compraban lo último en Guaracha en equipos de telecomunicaciones, los traían de Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, eso sí tenían un alcance y podían oír fácilmente lo que hablaban en el ejército, en la policía que los estaba persiguiendo, ¿no? Que entonces ya sabían todo, por dónde se movían y para dónde iban. ¿Ok? Con esos potentes retransmisores que tenían y que abarcaban ese tipo de frecuencias. Bueno. Las emisoras ¿cierto? Entonces le dicen, cuando usted compra una emisora, usted dice, bueno, de cómo va a emitir, amplitud modulada o frecuencia modulada. Bien, entonces se decide. Entonces esta va a ser su frecuencia. Usted no se puede mover de ahí. ¿Ok? Si son 100 megahertz, tiene que tener su emisora sintonizarse a esa frecuencia de 100 megahertz. Pero algunos que se desplazan,
pasan de un lado a otro, ¿ok? Y ahí ellos los pillan porque, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, aquí va bajando el INEN, al barrio Fontana, ahí está el control del Ministerio de Comunicaciones. Allá le graban todo lo que se están diciendo en las emisoras, todos los 24 horas, en qué frecuencia está, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, ese se lleva el control. Cuando estaba haciendo mi tesis de maestría en radiofrecuencia, entonces conseguimos un medidor, ¿ok? De radiofrecuencia, y entonces lo sintonizábamos, por ejemplo, a 1000 kilohertz. ¿Listo? Entonces, perfecto, con una gran precisión, y alcanzábamos a coger un poco de emisoras. Y entonces decía la una, transmite radio tal, desde tal ciudad, emite a 800 kilohertz. Y yo lo tenía en 1000 kilohertz. ¿Ok? Se habían desplazado a la derecha. Se escogía entonces algunos hasta de Venezuela. ¿Ok? Ahí se pillaba. Entonces, con ese equipo de alta precisión, ¿ok? Entonces estaban transmitiendo por fuera de su frecuencia adjudicada y comprada, porque es que eso no es gratis. Eso vale mucho billete. ¿Ok? Bueno, entonces lo que quiero presentar con esto es un perfil. ¿Qué es lo que van a encontrar en términos de magnitudes de todas estas variables? ¿Ok? Bien. Las magnitudes, ¿correcto? Aquí la posibilidad de tener, por ejemplo, una descarga atmosférica, una descarga eléctrica o una posibilidad de una electrocución es mayor, porque aquí la intensidad de corriente terminal es mayor. En cambio acá, pues es de corrientes muy pequeñas, es menor. Es aquí, o en una experiencia en laboratorio, acá es con corrientes pequeñas, en cambio acá es con corrientes relativamente grandes. ¿Ok? Grandes. Bueno, entonces, ¿cómo les parece este perfil? Cuéntenme. ¿Qué opinan? Sí, es interesante saber qué se van a encontrar más adelante en términos de valores absolutos. ¿Ok? Cuando estén en los laboratorios, cuando estén viendo materias más avanzadas. Hasta ahora ustedes están viendo esta primera asignatura de ingeniería eléctrica o ingeniería electrónica. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se van a encontrar en términos de magnitudes de estas variables. ¿Ok? Bien. Por un lado o por el otro lado. Bueno. Entonces, veamos un problema. Veamos el siguiente problema. Estamos en cipote fiesta. Bueno, o estábamos, digamos, hace un año, ¿no? Que no había esta pandemia, o hace 2 años, ok, y que podíamos ir a fiestas, etcétera. Entonces, cipote fiesta, por la noche, full equipo, ok, todo muy bueno. Y Ponce la noche, y ¡pah! Se apagó el equipo de sonido. Se quedó todo a oscuras. ¿Ok? Quedó todo a oscuras el salón del baile, de la fiesta. ¿Ok? Entonces, en el fondo del salón apareció la voz de un sabiondo. De un sabiondo. Fue un cortocircuito. Fue un cortocircuito.
¿Será que fue un cortocircuito lo que sucedió? Comenten, por favor. ¿Fue un cortocircuito? ¿Opinen? No creo, profe, pues más bien algo de la electrificadora o algo así. Un cortocircuito, pues no tiene sentido, no estaban haciendo nada raro eh, con las cosas de la casa ni nada por el estilo. Ok, bueno, un detalle que se me había olvidado. En ese momento de ese apagón, estaba lloviendo torrencialmente y caían rayos y centellas, ¿ok? Truenos, rayos y centellas, ¿ok? Ese es el otro detalle, el detalle del apagón. Entonces, ¿qué sucedió? Es la pregunta. ¿Tendría razón ese señor que dijo, fue un cortocircuito? Ah, ¿otro Pues comentario? en ese caso se quemaría así el fusible, ¿no? ¿De qué? En ese caso se quemaría el fusible. Eso es. Esa es la respuesta. ¿Ok? Pero entonces usted mismo, contésteme. ¿Fue un cortocircuito? Sí, señor. Creo. Sí, señor, creo, pero no estoy. No, no sería un ¿Sí o no? cortocircuito, sino un circuito abierto, ¿no? Porque está, como el fusible se quema, no pasa la corriente. Eso es. ¿Ves? Eso es. Fue un circuito abierto. Un circuito abierto. No un cortocircuito. Entonces, fíjense, ese señor, el que se ha sabiendo, es un ignorante en temas eléctricos, de la electricidad. Y está dentro de la clase del vulgo que no conoce la ciencia de la electricidad. Y entonces, siempre, cualquier cosa que pase, hay un culpable. Fue un cortocircuito. ¿Ok? Entonces tiene un estigma. El cortocircuito está estigmatizado a ser el malo, el paseo siempre. ¿Ok? El malo, el paseo siempre. Bueno, entonces efectivamente fue un circuito abierto, no un cortocircuito. Entonces, ¿qué pasó? Rayos y centellas. Entonces cayó una descarga atmosférica, un rayo sobre la línea eléctrica, que la línea pasó cerca de esa residencia. Ok, y a esa hora todo el mundo dormido. Ese era donde estaba la posibilidad de entrar esa descarga atmosférica que se traduce en una corriente mucho lo grande. Entonces viene por la cometida, ¿ok? La cometida, ¿ok? Entonces aquí va a entrar a dónde? Va a entrar al contador, ¿cierto? Y viene de dónde? De la línea trifásica, ¿ok? Entonces, como medida de protección, tiene lo que se llama ¿qué? Eh, un fusible, ¿ok? Entonces, ¿qué es el fusible? Bien, es ¿cómo se llama? Otro cilindro, bien, es un cilindro, más o menos de esta forma, ¿ok? Un cilindro, por ahí unos, ¿cuánto? 10 a 15 centímetros de largo, pero tiene esta particularidad. A ver, por acá y por acá, para indicar que por este lado tiene, ¿cómo se llama? Ranuras acá y lo mismo acá que se atornilla, ¿no? Se puede abrir por este lado y se puede abrir por este otro lado. Y al cerrar tiene
ranuras y la otra también tiene ranuras. ¿Cómo llama eso? Se puede, no es atornillar, ¿no? Sino sí, se cierra y se saca. Bien, con ranuras, tanto en un lado como en el otro. Y entonces viene el cable. Ok, viene el cable eléctrico, ¿cierto? Bueno, ok. ¿Y qué hace el fusible? Entonces, ¿el fusible qué es? Pues es una laminita, ok, que conecta. Entonces, este acá es el fusible. Esto aquí más o menos acá. Ok. Esta laminita. Construida en laboratorio con una o fábrica con una condición especial, esto es muy delgada, en la cual puede aguantar determinada temperatura en grados Celsius. Entonces, supongamos que tenga un fusible de 20 amperes, ¿no? Que el cable número 10 es el de 20 amperes, por ejemplo. Ok, la cometida, esta es la cometida, la entrada de energía a la residencia. Entonces, es fusible de 20 amperes, esta laminita aguanta una temperatura que puede producir una intensidad de corriente de 20 amperes. ¿Ok? Cuando sobrepasa esa corriente de 20 amperes, obviamente aumenta aumenta la temperatura. Entonces ya ese fusible no aguanta ese calor y se quiebra. ¿Ok? Se quiebra. ¿Bien? Se quiebra y entonces aquí aparecerán los pedacitos de fusible. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Que antes venía una corriente acá, pero acá decimos que la corriente es que es cero. ¿Ok? Corriente cero. 0 amperes. Y se presenta lo que se llama ON, que yo lo determino aquí en el texto con mayúscula y con esta sigla, con estas letras, circuito abierto, circuito abierto, ¿ok? ¿Qué tenemos? Una que, en términos de corriente cero, en general, corriente cero. Entonces, si llamamos aquí un punto A de acá y un punto B del otro lado, ¿ok? Entonces esa resistencia entre A y B tiende a qué? Teóricamente tiende a infinito. Que hace mucho lo que es grande, por eso es que la corriente es cero. ¿Ok? O por eso es que la corriente es cero. Bien, pero fíjense que acá la tensión acá va a ser, por ejemplo, 220 volts. ¿Ok? 220 volts. ¿Ok? Bien. Entonces, la tensión que va a existir entre A y B no va a ser cero, sino va a ser diferente de cero. ¿Ok? Y esa tensión que sería acá podría ser igual o aproximadamente igual a esa tensión de 220 volts. ¿Ok? Entonces lo que yo acá, que la tensión entre A y B es diferente de cero. ¿Listo? Eso es lo que pasó. No fue un cortocircuito, fue un número totalmente diferente. ¿Correcto? Bueno, ¿qué nos puede suceder en nuestra residencia? Estamos preparando un delicioso refresco con jugo y estamos utilizando la licuadora. ¡Vamos! Y a un momento se apaga la licuadora. ¿Ok? Se apagó la licuadora. Entonces siempre en eso hay que buscar si hay fuente de excitación.
No es, fulanito, tráeme el destornillador, la caja de herramientas y empieza. Ay, se dañó la licuadora. No, 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 eso es un motor de inducción, no tiene por qué dañarse. ¿Ok? Y entonces empieza a abrir la licuadora y a ver las piezas y todo. Y al final lo vuelve a reconstruir. Y como uno no sabe vaina, le sobran piezas. ¿Sí o no? Le sobran piezas. Se tiró la licuadora. Pero no, que es lo que primero que hay que constatar, si hay tensión. ¿Ok? Hay tensión. Entonces va al toma corriente. ¿Ok? Al toma corriente. Entonces están los dos huequitos acá de la tensión. ¿Ok? Los 120 volts. Y existe un destornilladorcito pequeño con mango plástico, sí, un poquito plástico de color amarillo, por ejemplo, y por dentro tiene una bombillita. Entonces te lo conecta, lo mete dentro de uno de estos huequitos del toma corriente. No se iluminó, bien, ese es el punto de menor potencial, el de 0 volts. El del otro tampoco se iluminó, entonces no hay que tensión cero. Tensión cero. Listo. ¿Qué pasó? Que de pronto en la esquina, digamos aquí la línea pasa, la trifásica, y en la esquina está el transformador, están haciendo una, ¿qué? Una reparación a las líneas que entran a su residencia. Ok, aquí serían, por ejemplo, aquí tendría. Había conectado, por ejemplo, aquí a esta línea y la otra sería esta acá. Bueno, entonces es una de estas dos o las dos la están haciendo una reparación en el transformador y entonces han desconectado la línea, la han colocado a tierra, para mayor seguridad al operario que está montado allá. Ok, y cuando terminen de hacer la reparación, vuelven y conectan y vuelven a tener los 220 volts. Ok, bueno, eso es la trifásica. Eso es tema de circuitos 2. Por el momento, coman callado, ¿ok? Bueno, entonces eso fue un circuito abierto. No hay tensión, ¿ok? Otra cosa. Suponga que sí hay tensión en el toma corriente. Entonces usted más o menos los 120 volts, ¿ok? Que puede tener un medidor de tensión, lo coloca acá, y entonces mide, sí, está midiendo 120 volts, hay tensión. Eso es tensión. Y esa tensión es lo que se llama un circuito abierto. En vacío quiere decir que no hay ninguna carga conectada. ¿Cuál sería la carga conectada? Cuando usted conecta esto, ¿y la qué? La licuadora, ¿cierto? A la licuadora. Bien, cuando está conectado, entonces esta carga, ya entonces por eso entonces vamos a tener una intensidad de corriente. ¿Ok? Una intensidad de corriente y esto es un elemento pasivo, ¿no? Porque chupa corriente, ¿ok? Ok, esto es un motor de inducción. Listo. Pero cuando no hay nada conectado, y usted constata que sí hay la tensión, ¿ok? O con el destornilladorcito amarillo que les digo, hay tensión. Y esa forma de que en esa toma corriente hay tensión, eso es una forma de decir que eso es un circuito abierto en vacío. Ahí está la tensión para que se la aproveche en cualquier momento. Bueno, pero en general, la gente no tiene claro lo que es un cortocircuito. ¿Ok? A no ser que sea
como en el lenguaje popular, lleva el estigma, el cortocircuito, de ser ¿un qué? Esa palabra se me olvida. Un incendiario, ¿no? Un pirómano. Ah, un incendio en tal parte. Ah, fue un cortocircuito, ¿sí? Ok. Entonces siempre le echan la culpa, ok, de todas las desgracias cuando hay incendio. Ok. Bien. Bueno, ese es el estigma popular al cortocircuito. Pero nosotros lado tenemos otros ojos diferentes para mirar el cortocircuito. Y podemos aprovechar el cortocircuito de muchas formas benéficas dentro de la estructura eléctrica y electrónica. ¿Ok? Bueno, más adelante veremos eso. Así, un muestreo rapidito, porque luego más adelante sus asignaturas lo van a ver con más claridad. Pero aquí se necesita que tengan ese concepto muy claro. Bueno, vamos a construir un cortocircuito. Si usted abre cualquier libro, ok, en 2, 3 líneas lo saca de la idea del cortocircuito, así que tal y pascual, y que entonces se presenta una corriente mucho grande que tiende a infinito y tal y pascual, y pare de contar, ¿no? Y que entonces que la tensión se tiende a cero, ¿ok? Bien. O que la resistencia tiende a cero. Y eso es lo que le dice, ¿ok? No le dice más nada. Los mayores de los textos son así, ¿ok? Pero yo lo que he querido hacer acá es construir un cortocircuito. Medir la corriente de cortocircuito. Bueno, medirlo teóricamente. Y entonces ver qué tan grande es esa corriente cuando en términos teóricos se dice que es una corriente que tiende a infinito, que crece, crece, crece indefinidamente. Ok, tiende a infinito, ¿cierto? Bueno, la intensidad de corriente. Ok, hablando de infinito, en algunos textos se alcanza a ver, y algunos profesores, hablando de infinito, lo expresan como si fuera alfa, ¿no? Alfa. Yo he visto algunos como si, no, hay que cerrar bien la expresión para infinito. Es un 8 acostado, ¿ya? Entonces, para que no se les olvide, les digo, nosotros los hombres, cuando estamos bien sentados, estamos haciendo infinito. No me rían tanto. ¿Ok? Las mujeres no. Ok. Las mujeres no. Listo. Entonces, vamos a construir el cortocircuito. Entonces, para eso utilizamos 2 ejemplos. ¿Listo? ¿Qué decimos? El ejemplo 1.1. No, perdón. El ejemplo 1.2 de la página 29. Muy sencillo. Hallar la intensidad de corriente si la tensión es de 120 volts y se tiene una potencia de 100 watts. ¿Listo? Entonces, como P es igual a V por I, conocemos la tensión, luego entonces la corriente es igual a P sobre V, ok, 100 watts sobre 120 volts da 5 sextos amperes, ok, 5 sextos amperes, eso da 0.83 amperes, no alcanza a 1 amper serían 6 sextos, ok,
En términos de miliamperes serían 833 miliamperes. ¿Ok? Miliamperes. Bueno, y si podemos hallar la resistencia del aparato ese, ahora le digo cuál es el aparato al que me estaba refiriendo. No, aquí no me he referido, pero ahora sí les voy a decir cuál es. Entonces la resistencia es B sobre I, 120 sobre 5 sextos, 144 ohm. 144 ohm. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí. Echemos unos años atrás, tal vez 10 a 15 años. Ya no es la bombilla no es como las de ahora, los modernos con LED, sino las antiguas incandescentes. ¿Ok? Y entonces en esa época había bombillas de ¿qué? De 100 watts, que era la que más iluminaban. ¿Ok? La ideal para los estudios, los piezas que estaban dedicados al estudio. 100 watts. Entonces vamos a pensar que es una bombilla de 100 watts. ¿Ok? Y que está sometida a una tensión de 120 volts. ¿Ok? 120 volts. ¿Listo? Que es la fuente de excitación. ¿Ok? Entonces, la corriente, ¿cuánto nos daba? 5 sextos amperes. ¿Cierto? O sea, ¿cuánto? 833 ¿qué? Miliamperes. ¿Correcto? Y vamos a ver la resistencia de la bombilla. Vamos a colocarla de esta forma, como ¿cómo se llama esa vaina? ¿Qué? Bueno, vamos a colocarla aquí de forma esta, pero realmente no es así. ¿Ok? Listo. Es así dando vueltas. ¿Ok? La bombilla va a quedar acá. Mira, la bombilla va a ser esta. Este es el bulbo y este es el cable. Y aquí tenemos los que, los más o menos 120 volts. ¿Ok? Y acá entonces tenemos esta, ¿cómo se llama esta tochada? El filamento. El filamento de la bombilla. ¿Ok? Que es cuando la corriente entra, ¿cierto? Entra la corriente, pues, obviamente por dentro, no por fuera. ¿Ok? Alienta el filamento, lo pone rojo vivo y entonces esa iluminación sale afuera a través del bulbo, que es de un material muy especial. Y entonces tiene la iluminación. ¿Cierto? ¿Ok? Esta es la bombilla. El descubrimiento de Thomas Alva Edison. Y entonces, ¿qué pasa cuando se apaga la bombilla? Ok. El fabricante dice, esta bombilla vale tanto, es de tanto, es para una capacidad de tantos, el gasto en potencia de tantos watts, ok. La tensión a la que se debe alimentar son 110, 120 volts, ok. Y el fabricante dice, esta bombilla es para que aguante, pues se garantiza que va a durar 1000 horas o 500 horas o 800 horas. Listo. Eso quiere decir que las 1000 horas, si son 1000 horas, puede estar prendida durante un tiempo, 1, 2, 3 años, y se garantiza que sigue funcionando. Que ya después de ese tiempo, no. ¿Por qué? Porque es que el filamento de tungsteno o wolframio, ok,
Cuando cada vez que se pone rojo, porque ahí está prendido, hay una intensidad de corriente, pues ese filamento va perdiendo consistencia, fortaleza. Y llega el momento de que tanto pasar corriente, tanto quemarse, tanto aumentar la temperatura, entonces el filamento se rompe. Cuando el filamento se rompe, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto, quedó esto. Y entonces el pedacito, los pedacitos quedaron ahí. ¿Ok? Entonces, ay, ¿qué pasó con la bombilla? Veamos si fue un circuito abierto. Entonces uno desconecta y coge la bombilla y la coloca, la mueve aquí cerca al oído y la hace así. Ah, suena. ¿Qué suena? Ah, los pedacitos del filamento que quedaron ahí. Ok, listo. ¿Cuál es la solución? Ir al supermercado y comprar otra bombilla y cambiarla. ¿Cierto? Cambiarla. ¿Listo? Bien. Pero entonces, entre estos dos puntos A y B, ok, A y B, ¿qué pasó con la corriente? Ah, la corriente es cero. La corriente es cero. Ya no hay corriente. Se le acabó el puente a la corriente. El camino. ¿Ok? ¿Qué pasó con la resistencia entre estos dos puntos donde quedaron el filamento? Ah, es una resistencia que tiende a infinito. Porque no hay corriente. Entonces, claro, la resistencia. Pero ¿qué pasó con la tensión? ¿Qué pasó con la tensión? Entonces, este punto A está a más 120 volts. En cambio, el punto B está a 0 volts y por eso está con la polaridad negativa. ¿Listo? Entonces, la tensión acá es de 120 volts. Lo que pasa es que no hay corriente. ¿Listo? Y para que haya corriente tiene que estar bien el puente. Y el puente es todo el filamento. Entonces, la única solución es cambiar la bombilla. ¿Listo? Bueno, entonces ese es el circuito abierto. ¿Ok? Bien. Pero, antes de seguir con esto. Bueno, ¿qué pasó acá? Entonces, cuando terminemos esto. La resistencia de la bombilla, que sería la resistencia del filamento, ¿cuánto lo dio? 144 ohms. ¿Ok? 144 ohms. ¿Listo? Bueno. Listo, pero no he terminado lo de la fiesta. Bien. Entonces, como la fiesta estaba mucho lo buena, ok, todo era genial, ok. Entonces, alguien dijo, es que aquí como a una cuadra vive don Pedro, eso es un técnico electricista, pero son las 11 de la noche, ya de estar durmiendo, ok. Entonces, bien, vamos a hacer una vaca, ¿ya? ¿Tiene la vaca? Una recolección de dinero para poder levantar a ese señor y que venga a hacer el arreglo. ¿Ok? Listo. Entonces, rápidamente, como la cosa está muy buena, todo el mundo se mete la mano al drill, pone 5.000, 10.000, lo que sea. ¿Ok? Hasta los más tacaños sacan plata. ¿Ok? Bien, listo. Entonces va una comisión a buscar allá a don Pedro y le lleva plática. Y lo convencen de que venga a hacer el arreglo eléctrico. Listo. Don Pedro se da cuenta. Bueno, y trae su maletín con sus herramientas y con sus, ¿ok? Bien. Y repuestos. Y llega, se da cuenta que el problema es el fusible. ¿Listo?
Entonces hay que cambiar el fusible. Ah, este es un fusible de 20 amperes para 20 amperes. Y mira, ay, no. No tiene ningún fusible. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo desconectó? ¿Ok? ¿Cómo lo desconectó? ¿Ok? Entonces, deja la residencia sin protección. Entonces, coge un cable, que eso sí lo tiene ahí, y hace la conexión de los 15 o 20 centímetros que mide la distancia entre los dos. Y listo. Ya quedó la conexión. ¿Ok? Ya podemos. Ah, bueno, primero hay que desconectar aquí para hacer esto hay que desconectar aquí bajar el switch en el contador. Bueno, ahora sí, pues damos el switch, subamos el switch, el interruptor en el contador. Listo. Ahora sí pasa la corriente. Pero esto que hizo don Pedro es muy peligroso. Porque dejó a la casa, a la vivienda sin protección eléctrica. Si más tarde, 4 o 5 de la mañana, otra tormenta eléctrica y se le mete otro intruso o otra descarga atmosférica, ahí sí no hay quien la pare. Y eso es con muchísimos, bueno, hay descargas eléctricas teóricamente hasta de 10 o 15 kiloamperes. Listo, hace destrozos. Acaba con todo y puede provocar un cipote incendio. Bueno, ok, esto es gravísimo. Bien, esto es gravísimo. Bien. Pero bueno, le cumple a los muchachos de que la fiesta continúa, pero esto nunca se debe hacer. ¿Ok? Nunca se debe hacer. Es preferible que todo el mundo se vaya que se vaya a dormir y al otro día sí, ir al almacén y comprar el fusil. Bueno, ¿listo? Ese es el detalle que me faltaba comentar. Entonces vamos a construir. Entonces voy a estirar el filamento, ¿sí? Como 7 horas el filamento. Ok, la resistencia de la bombilla y la resistencia del filamento. Y entonces voy a, como si fuera a tirar todo. Y esto fuera, digamos, como unos 10 centímetros de distancia entre este conductor y este conductor. Ok, que está sometido a 120 volts. ¿Listo? Entonces pasemos al ejemplo siguiente. El ejemplo 1.3. Ok, que está ahí en la página 29. Ok, entonces, que trata de un alambre conductor número 12 AWG. El 12 tiene, no, el 12, el anterior le mencioné el 12, ¿no? Pero ese 12 era de 20 amperes y les puse 25, ¿no? El que era 25 es el 10. Corrijan ahí. Sí, cuando hablamos de la corrupción, yo le puse el 12. Bueno, mejor dicho, cambien el 12 por el 10 y listo, ya. El 10 sí es para 25 amperes, es más grueso. Bueno, entonces este es un 12. Entonces es para 20 amperes porque el fusible era para 20 amperes. Entonces es un cable conductor número 12. La capacidad es de 20 amperes. Posee una resistividad de 12.74 miliamps por milímetro cuadrado sobre metro. La resistividad en términos de unidades es en ohm por metro. Aquí son miliamps. Y el metro, arriba tenemos unidades de metro, pero en milímetros cuadrados, y abajo en metro, ¿cierto? Para que nos quede ohm por metro en términos generales. Y entonces, mire cómo están las tablas, a la temperatura ambiente de 20 grados Celsius. Eso es lo que garantiza el fabricante. ¿Ok?
que ese conductor posee esa resistividad a esa temperatura, a ambiente. ¿Cuál será la resistencia a este alambre o este cable si tiene una longitud de 100 metros y una sección transversal de 3.31 milímetros cuadrados? ¿Ok? Entonces todo lo que queremos que hacer acá es aplicar R igual a Rho por L sobre A. ¿Ok? La resistividad por la longitud sobre el área de la sección transversal. Es aplicar simplemente esta fórmula. Entonces tenemos Rho, 1274 miliohm por milímetros cuadrados sobre metro, por L. ¿Cuánto? 100 metros. Entonces metros sobre metros se simplifica. Y el área de la sección transversal, 3.31 milímetros cuadrados. Milímetro cuadrado. Entonces nos queda que las unidades en mili. ¿Ok? Entonces tenemos que la resistencia de 100 metros del número 12, ¿ok? Que la resistencia es de 300, digamos aproximadamente 385 miliamp. ¿Ok? 385 miliamp. Ahí lo tengo exacta, pero bueno, pongámosle la aproximación, no hay ningún problema. 385 miliamp. Listo. Pero yo lo que necesito como la distancia entre acá y acá son 10 centímetros, ¿ok? Digamos que sean 10 centímetros. Entonces yo lo que necesito son 10 centímetros del cable número 12. Si esto es por 100 metros, la resistencia por 100 metros, si yo quiero hallar la resistencia de 1 metro, tengo que dividir por ¿quién? Por 100. ¿Correcto? Tengo que dividir por 100. Y dividir por 100 es multiplicar por 10 a la menos 2. ¿Correcto? Pero yo no quiero la resistencia de 1 metro. Yo quiero la resistencia de 10 centímetros. Y 10 centímetros es la décima parte de 1 metro. Entonces tengo que volver a dividir por 10. Entonces antes por 10 a la menos 2 y ahora dividir por 10 a la menos 1. Entonces al dividir otra vez por 10, entonces nos va a quedar multiplicar por 10 a la menos 1. Entonces 10 a la menos 3, multiplicar por 10 a la menos 3. Y el mili es 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 por 10 a la menos 3 nos da 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6 son microamp. ¿Listo? Pero esto es la resistencia de 10 centímetros del número 12. 385 microamp. ¿Listo? Bueno, entonces voy a construir el cortocircuito. Entre este punto A y este punto B, meto los 10 centímetros. ¿Ok? Estos son los 10 centímetros del número ¿qué? Del número 12 AWG. ¿Ok? Bueno, cuya resistencia es que es R. Esa es esta R. 385 microamp. 385 microamp. ¿Listo? Entonces, como si fuera otra resistencia entre A y B, coloqué el cable número 12, bien, el cable, los 10 centímetros del cable número 12, y como esta resistencia está en paralelo con esta otra resistencia, bien, la R del bombillo, que son 134 ohm. Bien, entonces,
¿Qué podemos decir ahora de la corriente que viene acá, que nos suministra la electrificadora? ¿Ok? ¿Qué podemos decir de la corriente ahora? ¿Qué podemos decir de la corriente en esta nueva situación? En esta nueva situación. ¿Ok? ¿Por dónde se va esa corriente? Tiene dos caminos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Por el camino que tiene menos resistencia. ¿Con el camino de qué? Por el camino que tiene menos resistencia, o sea, por el camino que es más fácil ir. ¿Y cuál es el camino? De A a B, o sea, sin pasar por la bombilla. Sin pasar por la bombilla. Perfecto. La intensidad de corriente no es tonta, es muy lista. Se va por donde menos le ofrezcan ¿qué? Problemas, menos resistencia, menos oposición. Y entonces, aquí tenemos lo que vamos a llamar una I cosí, una I de cortocircuito entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Vamos a llamarla de esa forma. Ahora, pregunto. ¿Cuánta corriente se va por la bombilla? Pregunto. ¿Cuánta corriente se va por la bombilla? Nadie responde. ¿Cuánta corriente se va por la bombilla? Ninguna, cero. Cero pollitos, ¿cierto? Cero amperes. Toda la corriente se viene por acá. ¿Ok? Por acá, nada. ¿Hay alguno que tenga objeción que por aquí no va ninguna corriente? ¿O que tenga alguna duda? Háganlo de una vez. ¿O si están convencidos de que por la bombilla no va ninguna corriente? Ok. Bueno, nadie dijo nada. Entonces supongo que todos están de acuerdo en que esta corriente de cortocircuito es la corriente total. Bien. Entonces, ¿qué pasaría acá? Entonces aquí lo que vamos a hacer es considerar el cable número 12 entre A y B como una resistencia cualquiera. Y entonces la corriente de cortocircuito pues va a ser igual a la tensión sobre la resistencia, ¿correcto? Sobre esa resistencia R sería entonces los 120 volts sobre 385 microohm, 10 a la menos 6, que arriba pasa 10 a la 6, y esto nos da la bobadita, así en términos absolutos, 311 kiloamperes. 311 kiloamperes. Una corriente bestialmente grande. 311.000 amperes. ¿Ok? ¿Y qué podríamos decir
de la supuesta corriente por la bombilla antes de que se presentara el cortocircuito. ¿Cuánto era? Ni siquiera llegaba a un ¿qué? A un amper, era 5/6, 0.83 amperes. ¿Qué hace 0.83 amperes comparado con 311.000 amperes? El 0.83 es prácticamente cero. Eso es cero, no tiene nada que hacer. ¿Ok? No tiene nada que hacer. ¿Listo? Para los que no están convencidos de que no hay corriente en la bombilla. Más adelante veremos, ok, que este caso es el que se presenta, más adelante ya es que la otra semana, este es el caso que se presenta entre dos resistencias en paralelo y la resistencia equivalente, lo veremos, es el producto sobre la suma. Entonces R por R sub B sobre R más R sub B. ¿Ok? R más R sub B. El producto sobre la suma. R sub B son 144 ohm. Listo. Entonces, ¿cuánto es R? 385 micro ohm. Quiere decir 0.0000385 ohm. ¿Listo? ¿Cuánto la R sub B? La resistencia de la bombilla son 144 ohm. Entonces, la suma de estas dos, pues esta es despreciable. Despreciable es que tiende a cero. Esta resistencia es despreciable. Con respecto a R sub B, que son 144, que es mucho lo grande, ¿no? ¿Cuánto es esto? Mírenlo. 0.0000385. Súmele 144. ¿Dónde están los 144? Acá. ¿Cuánto es la suma? 144. ¿Cierto? Esto es supremamente despreciable. Luego, entonces, ¿cómo se desprecia? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda R sub B, y esta R sub B con R sub B, como son diferentes de cero, se simplifica. Entonces, la resistencia equivalente es R, los 385 micro ohm. O sea, esto prácticamente no existe. Tiende a ser. ¿Listo? Para los que no dijeron nada, pero estaban ahí como que sí, hola, y sí de pronto puede haber corriente por la bombilla. Nada, nada, nada. Nada ni de miliamperes ni nada de eso. ¿Ok? La corriente es supremamente despreciable. Despreciable. Entonces, esto es teórico. Pero, ¿qué es lo que quiero decir acá? Que esa I sub AB, ok, esa I sub AB es lo que yo llamo una corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener el fenómeno Cauchy. Vamos a tener el fenómeno Cauchy, el fenómeno de cortocircuito. Entonces, la corriente de cortocircuito, la I sub AB es la misma corriente de cortocircuito, ¿cierto? Y esa corriente de cortocircuito, ¿cuánto nos dio? Teóricamente en todos los textos dicen, tiende a infinito. Con la idea que es una corriente, pero mucho lo grande. ¿Ok? Pero eso es decir, tiende a infinito es un decir. ¿Ok? Entonces lo que yo quiero con este ejemplo
es cuantificar esa corriente tan grande y que nos dio 311.000 amperios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo lo cuantificamos? Como consideramos el corto, ¿ok? Consideramos el corto como una resistencia entre A y B, que es una resistencia que casi tiende a cero. ¿Ok? Mírenlo. Tiende a cero, es prácticamente cero. ¿Ok? Y que está sometida a una tensión de 120 volts. Por eso es que nos da una corriente mucho más grande y la podemos cuantificar. Entonces, ahora sí puedo decir, ¿ok? Que la corriente tiende a ¿qué? A infinito, ¿correcto? ¿Cierto? Mi infinito acá es este, ¿ok? 144, digo, 144 no, ¿cuánto era? Punto 83 amperes con 311.000 amperes el contraste, ¿cierto? Eso no es nada. Punto 83 amperes, nada. ¿Ok? Es como cuando, si queremos cuantificar una cantidad mucho lo grande con respecto a otra, una hormiguita. Separa una hormiguita frente a un elefante como de 10 toneladas. No sé si será mucho 10 toneladas. Y, esa hormiguita ve al elefante y eso es una gran masa para él. Es una gran masa que tiende que a infinito. Es mucho, pero mucho lo grande ese elefante comparado con la hormiguita, ¿cierto? Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Perdón la demora hoy, pero no podemos terminar sin darle el punto final a eso. El cosine, la corriente tiende a infinito. ¿Qué pasa con la resistencia? Entonces la resistencia entre A y B es muy pequeña. Entonces tiende a ¿qué? Tiende a cero, mírela. Pero realmente la tensión entre el punto de corte A y el punto de corte B, aquí lo coloqué 120 para poder cuantificar, pero realmente, como se conecta el punto A con el punto B, ¿ok? Entonces la tensión en A se hace igual a la tensión en B, por consiguiente la diferencia de potencial entre A y B es igual a cero. Es igual a cero. ¿Ok? La diferencia potencial es igual a cero. Bueno, entonces acuérdenme para la próxima clase que va a ser el sábado. Entonces seguimos acá, ¿no? Seguimos en el cortocircuito, nos falta un detallito. ¿Ok? Esto también va a quedar dudas algunos. Ay, no, ¿cómo así? Si aquí son 120, ¿no? Eso es para cuantificar. Pero en realidad, el potencial en A es el mismo potencial en B. ¿Listo? Entonces, la clave para la próxima, COSI, cortocircuito. Que tengan un delicioso almuerzo. Buen almuerzo. Buena. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Okay. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.